Bienvenidos a El Guardián de la Historia. Hoy nos sumergiremos en los eventos que llevaron a una de las crisis más tensas de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba. Todo comenzó en 1958 y 1959, durante el gobierno de Dwight Eisenhower. En plena Guerra Fría, con el telón de fondo de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la crisis se gestó cuando, en 1958 y 1959, bajo el gobierno de Dwight Eisenhower, Washington decidió despegar misiles balísticos con ojivas nucleares en Italia y Turquía. Estos misiles, conocidos como PGM-19 Júpiter, tenían un alcance extraordinario de 2.400 kilómetros, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS. Este despliegue estratégico tenía un objetivo claro: detener la expansión soviética y poner a las principales ciudades soviéticas, incluyendo Moscú y Leningrado, al alcance de misiles nucleares con una capacidad destructiva sin precedentes. Las ojivas nucleares que transportaban estos proyectiles poseían un poder destructivo asombroso de 1.44 megatones, equivalente a 100 veces la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Dwight Eisenhower, en ese momento, ya reconocía los riesgos de instalar misiles con el alcance suficiente para impactar a Moscú. Esto podría provocar una respuesta de la Unión Soviética en lugares estratégicos como Cuba o México. La tensión estaba al rojo vivo. En medio de este escenario de la Guerra Fría, se planteaba un dilema estratégico. Por un lado, la necesidad de contener la expansión soviética, y por otro, el riesgo de desencadenar respuestas similares en lugares sensibles para Estados Unidos. La sombra de la confrontación nuclear se cernía sobre las decisiones estratégicas de ambas superpotencias. Con el despliegue de los misiles PGM-19 Júpiter en Italia y Turquía, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzó un nuevo nivel. Desde 1959, la revolución cubana liderada por Fidel Castro había tomado medidas socialistas que afectaban directamente los intereses estadounidenses en la isla. Ante las medidas adoptadas por la Revolución Cubana, la administración de Eisenhower respondió con una agenda política destinada a derrocar el recién instaurado régimen socialista. Este plan incluía diversas tácticas, desde bloqueos económicos hasta el apoyo a grupos armados contrarios al gobierno de Castro. Las acciones incluían sabotajes a instalaciones económicas y civiles, infiltración de espías, ataques piratas, quemas de campos de caña de azúcar e incluso intentos de asesinato a líderes clave de la Revolución Cubana. Todo esto, junto con violaciones del espacio aéreo y naval, marcaba un panorama de hostilidades crecientes. En abril de 1961, la administración Kennedy buscó derrocar a Fidel Castro mediante el fracasado intento de invasión conocido como Bahía de Cochinos. Este episodio dejó claro que las tensiones en la región estaban llegando a un punto crítico. La respuesta militar cubana dirigida por Fidel Castro fue contundente, derrotando la invasión en menos de 72 horas. Este evento marcó un giro en la narrativa y demostró la determinación del gobierno cubano para resistir las intervenciones extranjeras. Tras el fracaso de Bahía de Cochinos, Estados Unidos respondió con la Operación Mangosta en octubre de 1961. Esta operación tenía como objetivo desestabilizar el gobierno cubano a través de sabotajes y acciones encubiertas. La Operación Mangosta implicó operaciones de sabotaje en Cuba con el objetivo de incitar una revolución contra el gobierno de Fidel Castro. Mientras tanto, la Unión Soviética, preocupada por perder su influencia en la isla, detectó planes de invasión militar inminente por parte de Estados Unidos. En un momento crítico, el líder soviético Nikita Khrushchev aprovechó la situación para proponer a Cuba la instalación de misiles balísticos de alcance medio como medida disuasiva contra los planes estadounidenses. Sin embargo, la propuesta no fue sin desafíos y desacuerdos. Fidel Castro, aunque de acuerdo con la idea de proteger a Cuba, sugirió que el traslado y la instalación de los misiles se realizaran públicamente. Los soviéticos, en cambio, insistieron en mantenerlo en secreto hasta que los misiles estuvieran plenamente operativos. La cercanía de Cuba a Estados Unidos planteaba la posibilidad de que una base de misiles de este tipo pudiera amenazar al país norteamericano. Para los soviéticos, esto compensaría la escasa provisión de misiles de alcance intercontinental, igualando así la amenaza representada por los misiles estadounidenses en Europa. Este juego estratégico llevó a la decisión de los líderes soviéticos de asegurar la isla con la instalación de bases de misiles capaces de alcanzar Estados Unidos. Sin embargo, subestimaron la capacidad de los servicios de inteligencia estadounidenses, que pronto detectaron la presencia de las bases de misiles R-12 en Cuba. Fue mediante fotografías tomadas por aviones espía U-2 en vuelo sobre Cuba en 1962 que los analistas de la CIA alertaron al presidente John F. Kennedy sobre la instalación de misiles tácticos. Esta revelación provocó una gran preocupación en el gobierno estadounidense. El 22 de octubre de 1962, Kennedy se dirigió al pueblo estadounidense en un mensaje televisado de 17 minutos. En él, anunció la imposición de una cuarentena y un cerco naval alrededor de Cuba.
Barcos y aviones de guerra estadounidenses fueron desplegados en el Mar Caribe para ejercer un bloqueo aéreo y naval efectivo. Ante estas medidas, Nikita Khrushchev dirigió un mensaje a Kennedy el 24 de octubre, calificando el bloqueo como una agresión. Sin embargo, los buques soviéticos disminuyeron la velocidad en su camino hacia Cuba para evitar un conflicto mayor y se abrieron posibilidades de negociación. La respuesta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, al descubrimiento de las bases de misiles soviéticos en Cuba fue contundente. Bajo presión de Estados Unidos, se impusieron sanciones al gobierno cubano y se decidió bloquear la isla mediante una operación denominada Cuarentena. En este contexto, las armadas de varios países latinoamericanos se unieron a la operación. Destructores argentinos, fragatas dominicanas y venezolanas, junto con buques estadounidenses, formaron la Task Force 137 minutos al mando del contraalmirante de John A. Tyree. La crisis alcanzaba dimensiones internacionales. La posición estadounidense y soviética se enfrentaba al riesgo de una guerra abierta. La amenaza de un mutuo ataque de misiles intercontinentales o incluso un ataque soviético a los aliados de Estados Unidos en Europa Occidental estaba latente. Los buques estadounidenses buscaban activamente naves soviéticas, pero ambos bandos evitaban usar la fuerza directa. El 26 de octubre, el gobierno soviético envió un mensaje a Washington. Khrushchev propuso retirar los buques soviéticos si Estados Unidos renunciaba a derrocar al régimen de Castro y se comprometía a no apoyar acciones bélicas contra Cuba. Mientras tanto, desde La Habana, Fidel Castro pedía a la URSS un ataque nuclear en caso de una invasión estadounidense. El 27 de octubre de 1962, la defensa antiaérea soviética en Cuba derribó un avión espía estadounidense U-2, elevando aún más la tensión. Sin embargo, en la mañana del mismo día, Khrushchev propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases de misiles soviéticos en Cuba. Negociaciones secretas entre diplomáticos soviéticos y estadounidenses se llevaron a cabo en Washington y Moscú. Excluyendo a Fidel Castro, se buscaba una solución para evitar el conflicto nuclear. El acuerdo aceptado por Kennedy y su gabinete quedó oculto hasta más tarde, cuando se confirmó el desmantelamiento de las bases en Cuba y Turquía. El desmantelamiento de las bases soviéticas en Cuba se llevó a cabo en los primeros días de noviembre de 1962. A pesar de la resolución de la crisis, Fidel Castro reprochó públicamente a Nikita Khrushchev por no consultar al gobierno cubano durante las negociaciones. Tras la crisis de los misiles, se estableció el teléfono rojo, una línea de comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin para agilizar conversaciones en momentos de crisis y prevenir malentendidos sobre cuestiones nucleares. La conferencia de Helsinki de 1973 a 1975 fue un paso importante hacia la distensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Sin embargo, las consecuencias de la crisis de los misiles se extendieron, alimentando conflictos políticos e ideológicos entre las dos superpotencias. La crisis, que tuvo en vilo al mundo, dejó un legado de tensiones y cambios. Ernesto Che Guevara, en aquellos días, alabó la resistencia cubana y cuestionó a los líderes soviéticos por la manera en que se manejaron las negociaciones. El telón se cerró en la crisis de los misiles, pero las repercusiones resonaron a lo largo de los años. John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos durante esos días tensos, enfrentó su destino trágico el 22 de noviembre de 1963, cuando fue asesinado en Dallas, Texas. Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética en aquel entonces, también experimentó un cambio drástico en su destino. Apartado de su cargo por el Politburó el 14 de octubre de 1964, marcando el fin de una era. La crisis de los misiles no solo dejó una línea directa de comunicación entre Washington y Moscú, sino que también creó una nueva conciencia sobre la necesidad de evitar conflictos nucleares. El mundo, aún temblando por la posibilidad de una guerra total, se movió hacia la distensión y el diálogo. Ernesto Che Guevara, en sus reflexiones, destacó la disposición del pueblo cubano a enfrentar la posibilidad de una guerra atómica. Aunque la crisis terminó sin un conflicto directo, dejó cicatrices y tensiones que perduraron. La historia, una vez más, nos recuerda los riesgos y las responsabilidades que conlleva el juego geopolítico. Y así concluye otro capítulo en El Guardián de la Historia. Nos vemos en la próxima entrega, donde exploraremos nuevos eventos que han dejado huella en el tejido del tiempo. Hasta entonces, soy el Guardián, su guía a través de los anales del pasado. Hasta pronto.